Bendiciones en el nombre de Jesús. Te saluda aquí tu hermano y servidor en Cristo, Rafael Díaz, predicador católico y misionero. Me llama mucho la atención cómo dicen los protestantes que la Iglesia Católica no está en la Biblia. Tú les dices, Jesucristo fundó la Iglesia Católica. Mentira, eso no está en la Biblia. La Iglesia Católica no existe en la Biblia. Muéstrame dónde dice católica. Esa palabra no está en la Biblia, por tanto la iglesia no puede estar en la Biblia. Y cuando tú les dices, oyes, ¿quién es la gran ramera del Apocalipsis? Es la Iglesia Católica. Bueno, por fin, ¿está la Iglesia Católica en la Biblia o no lo está? O sea que creen que la Iglesia Católica es la ramera, a pesar de que literalmente no está escrito que la Iglesia Católica es la gran ramera, pero no quieren creer que la Iglesia Católica es la que Jesucristo fundó, porque literalmente no está escrito católica. ¡Qué ignorancia! La Biblia no es un buffet. Aquí no escoges lo que quieras y desechas lo que no. Así no funciona la cosa. ¿Es entonces la Iglesia Católica la gran ramera, la gran Babilonia de la Biblia? Por supuesto que no. En primer lugar, ¿qué quiere decir la gran ramera? La gran prostituta, porque ramera quiere decir prostituta. ¿Y qué simboliza la gran Babilonia? El poder y la tribulación del pueblo de Dios. Y Pedro, estando en Roma, oye lo que dice en primera de Pedro 5:13, la iglesia de Babilonia, que ha sido escogida como ustedes, lo saluda. ¿Que acaso la iglesia es babilónica? ¿Que acaso la iglesia es prostituta? ¿Cuál iglesia está hablando Pedro? La iglesia de Roma. La iglesia de Roma que estaba sufriendo persecución. Apocalipsis capítulo 17 versículo 2. Dice la escritura que los reyes de la tierra se han prostituido. ¿Prostituido con quién? Con esta ramera. ¿Y quiénes son esos reyes? Te voy a poner uno, porque hay muchos, pero uno muy común. El rey Herodes se prostituía con la gran ramera, o sea, el imperio romano. ¿Y por qué motivo? Por poder sobre una provincia del imperio. Dice también Apocalipsis capítulo 17 versículo 9. Esto es muy interesante, porque muchos dicen, la Iglesia Católica es la ramera. ¿Por qué? Porque Roma está sentada sobre 7 colinas. Y Apocalipsis 17:9 dice la escritura, para comprender esto es necesario tener inteligencia y sutileza. Las 7 cabezas son las 7 colinas sobre las cuales está sentada la mujer. Pero lo importante aquí, mi hermano, es entender que el Vaticano no está sentado sobre 7 colinas. Porque la antigua Roma, o sea el imperio, estaba hacia el este del río Tíber, mientras que la ciudad del Vaticano, o sea el estado del Vaticano, está al occidente. Ya no tiene sentido esto que dicen los protestantes. Pero lo que nunca te van a leer es el versículo 10. Y mira lo que dice el versículo 10. También simbolizan a 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno vive y el otro todavía no ha llegado, pero cuando llegue durará poco tiempo. O sea que las 7 colinas representan también a 7 reyes. ¿Y quiénes son esos 7 reyes? Los emperadores. ¿Cuáles emperadores? Del imperio romano, de la gran ramera. Y dice el versículo 11, en cuanto a la bestia que existía y ya no existe, es un 8º rey, que a su vez pertenece al grupo de los 7 y también va a su perdición. O sea que había 8 reyes, pero en realidad eran 7. ¿Por qué? Porque cuando Juan escribe el Apocalipsis, lo escribe en el año 95. Y en ese tiempo, el emperador que perseguía a la iglesia era Domiciano, en la persona de Nerón. Porque Nerón fue el que estuvo anteriormente y Nerón fue el que mandó matar a Pedro, a Pablo.
Y algo muy importante, mira lo que dice Apocalipsis 17:6. Y vi que la mujer se emborrachaba por la sangre de los santos y de los testigos de Jesús. Y al verla quedé profundamente asombrado. ¿Quién era quien perseguía a la iglesia? El Imperio Romano, la gran ramera. Cómo mataban a los primeros cristianos en el Coliseo. Los echaban con los leones para que fueran devorados. Pero la iglesia católica siempre ha existido. Lo que el protestante no entiende es que la iglesia católica tiene su sede en Roma, pero la iglesia es universal. Universal. La gran ramera, la gran Babilonia fue el Imperio Romano que permaneció gobernando el mundo por 800 años. Pero Jesucristo dice en Mateo capítulo 16, versículo 19, y ni el poder del infierno prevalecerá en contra de mi iglesia. No te dejes engañar por ningún protestante, no te dejes engañar por ningún pastor ignorante que te quiera decir que la iglesia es la gran ramera. Ellos simplemente dicen que la iglesia es la gran ramera, en primer lugar porque malinterpretan la escritura. Y Pedro dice en su carta que muchos malinterpretan la escritura para su propia perdición. Y en segundo lugar, ¿por qué es que dicen que es la gran ramera? Para tener una justificación de haberse separado de la iglesia católica. Porque el protestantismo no tiene mártires. ¿Sabes por qué? Simple y sencillamente porque no existían. La iglesia católica es fiel y la iglesia católica ha vencido. ¿Por qué? Por ser iglesia mártir. Es una herejía, es un pecado grande decir que la iglesia católica es la ramera. Es no conocer la escritura. Decir que la iglesia católica es la ramera es perseguir a la iglesia. Hoy hay muchos emperadores y esos emperadores se llaman el protestantismo, pero no podrán vencer porque la iglesia católica permanecerá hasta los últimos tiempos. Comparte este video, búscame en las redes sociales, Rafael Díaz, predicador católico. Invítanos a tu comunidad y juntos llevemos el evangelio de Cristo hasta los confines de la tierra. Y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Dios te bendiga y bendiciones.